Ignacio Ruiz Gallego ayuda a nuestros clientes a buscar la mejor solución financiera. Nacho, hay una parte que a veces se nos olvida, pero que es básica en el inmobiliario, mucho más financiera, y es la financiación de los proyectos y cómo un poco los inversores hacen frente a la deuda que tienen que acometer para poder desarrollar proyectos. El año pasado en Tendencias ya hablábamos de deuda y financiación, porque al final el COVID había venido un poco para cambiarlo todo. El escenario macroeconómico no se ha simplificado, aunque ya no hablemos de COVID, y hay un poco incluso la preocupación de si estamos en la misma situación que en la crisis anterior. A nivel de liquidez, la banca española, ¿cómo se enfrenta a este momento tan complejo? Bueno, viéndolo un poco desde el entorno económico, no cabe duda que el COVID ha marcado un antes y un después en todos nosotros y obviamente ha tenido su efecto en el sector inmobiliario. Creemos que ha sido un cierre de ciclo, que ha marcado cierta recuperación financiera en el sector, de salidas y entradas de nuevas tendencias, como puede ser la instauración de manera prácticamente inmediata del teletrabajo en el ámbito profesional y obviamente pues un inicio de ciclo que en particular pues, lo vemos como desafiante y muy volátil por causas como las que has comentado. Adicionalmente a eso, todas estas variables, subida de tipos, alta inflación, reducción del PIB, todo esto al final está ciertamente correlacionado y al final tiene un impacto directo en nuestra economía global. Y más aún en Europa, donde vivimos un poco más de cerca ese conflicto entre Ucrania y Rusia, donde no tenemos mucha idea de cuándo acabará y qué consecuencias finales tendrá. Pero de todas formas sí que estamos convencidos en que el sector bancario español se encuentra en una posición totalmente diferente a la que vivimos en la crisis del 2008 y tiene realmente varias razones, entre ellas un poco la propia concentración de la industria, donde hemos pasado a tener acceso a 50 entidades bancarias y cajas de ahorro, a 3 grandes bancos que realmente cubren casi toda la cuota de mercado, más 4, 5, 6 bancos de tamaño mediano. Eso, junto con las rigurosas regulaciones que se han ido estipulando tanto por el Banco Central Europeo como por el Banco de España, pues han hecho que esa financiación tradicional sea más conservadora y tenga un menor acceso. En línea con lo anterior, también cabe destacar un poco lo que es la exposición de los bancos en el sector de real estate, donde creemos que desde nuestro punto de vista sus posiciones tienen un apalancamiento mucho menor al que se vivió en 2008. Y eso básicamente pues, también ha ido un poco por estas propias regulaciones, por esta concentración del mercado que al final pues, ha hecho que nos encontremos con un sector bancario mejor preparado. Y al mismo tiempo, pues, por ejemplo, esa reducción de exposición también la podemos ver en la compra de suelos, donde la banca pues, está totalmente fuera de mercado y no está financiando este tipo de proyectos. Por lo cual, en definitiva, sí que vemos liquidez en el sector bancario, pero obviamente no para cualquier cliente ni para cualquier proyecto, sino que van a tener que pasar unos requisitos, van a tener que cumplir unos requisitos para poder tener acceso a este tipo de financiación. Y podemos dar ciertamente fe de ello porque al final somos nosotros mismos los que estamos semanalmente hablando con todas estas entidades y también hemos estado viendo un poco la evolución, en la progresión que ha habido desde la pandemia, hace 2 años, donde hemos visto cómo esas restricciones se han ido implantando dentro de las entidades. Es decir, buena noticia, sí hay liquidez. Está claro que de todas formas la banca se mostrará más selectiva. ¿Cómo afecta eso? ¿Qué caracteriza la financiación que veremos por parte de los bancos entonces en este momento? Bueno, como bien has dicho, la banca va a estar más restrictiva y más selectiva. Desde el punto de vista inmobiliario estamos viendo cómo los bancos están teniendo muchas oportunidades encima de la mesa y están siendo selectivos. En las operaciones donde vuelven pues, los desarrollos inmobiliarios estamos viendo a la banca bastante reticente a ese tipo de financiación, donde pues, el riesgo comercial es elevado. Estamos viendo también cómo las propias refinanciaciones de posiciones de deuda donde procedan de otra entidad bancaria, también lo estamos viendo que le cuesta bastante ese tipo de operaciones. Menor apalancamiento. Este menor apalancamiento creemos que la banca está en un entorno del 50% máximo de deuda sobre el valor de los activos, frente a un 60% en el cual podríamos estar más acostumbrados a ver esa banca entrando en operaciones core alrededor de 2018-2019, ¿no? Sumándole eso, pues tenemos que tener en cuenta también que ese menor apalancamiento proviene de intentar mitigar un poco el riesgo y la exposición de riesgo al mercado. ¿Por qué? Pues nos estamos encontrando en un entorno donde estamos viendo un incremento de los costes de la financiación con crecimientos de 300 puntos básicos en el Euribor a un año.
Luego, siguiendo un poco el hilo de ese aumento de mayores costes de financiación, ahí estamos ya mirándolo desde un poco de la perspectiva del diferencial, el margen, que cuando hablamos de diferencial de margen nos referimos a ese coste que el cliente tiene que asumir donde la entidad financiera cobra por otorgarte ese préstamo de inmobiliario. Ahí estamos viendo cierto crecimiento. Estamos viendo cómo, por ejemplo, esas oportunidades core donde pues, nos encontramos con ubicaciones muy buenas, con buenos contratos, estamos viendo crecimientos de entre 20 y 30 puntos básicos. Y eso al final, en conjunto también con la especialización de la propia banca, donde estamos viendo una mayor flexibilidad durante estos 2 últimos años, donde han intentado adaptarse un poco a esos requisitos que los clientes inmobiliarios estaban buscando. Por ejemplo, pues la propia estructuración de repagos de los préstamos, donde cada vez hemos visto pues, a los bancos más cómodos a la hora de ofrecer una estructura bullet. Cuando hablamos de una estructura bullet hacemos referencia a esas estructuras donde el repago del propio préstamo, del importe de la deuda, no lo tienes que repagar ni amortizar durante la vida del préstamo, sino que el 100% lo repagas al final, donde permites al cliente pues, tener una caja más liberada y al mismo tiempo pues, puede ir un poco en paralelo a una posible venta a vencimiento del préstamo. Entonces, bueno, este tipo de variables es un poco lo que estamos viendo por parte de la banca. Eso por parte de la banca, y obviamente en aquellos proyectos en los que la banca está más reticente a entrar, dan un poco de juego y dan un poco más de margen a una financiación alternativa que se muestra activa ante esta situación. ¿Cómo se comportan esta financiación alternativa en este momento? Esta financiación alternativa está asumiendo un rol cada vez más importante. Desde nuestro punto de vista lleva teniendo un rol muy relevante en el mercado de deuda inmobiliario desde el comienzo de la pandemia. Al final, este mercado de deuda inmobiliario siempre ha sido dominado por la financiación bancaria, la financiación más competitiva, pero cada vez estamos viendo cómo esta financiación alternativa está ganando cuota de mercado. Y gracias, por ejemplo, a la situación de la pandemia, pues obviamente nos encontrábamos en aquel momento en un entorno donde la financiación bancaria estaba con el grifo cerrado, no estaba financiando gran parte de los proyectos. Entonces, la financiación alternativa vio una oportunidad muy buena para poder entrar en el mercado y poder aportar soluciones de financiación a los inversores. Obviamente, este papel pues, lo llevamos viendo un poco, si ampliamos un poco la mira en Reino Unido o en Estados Unidos. Reino Unido poniéndolo un poco de referencia porque al final suelen pasar casi todas las nuevas tendencias de inmobiliaria suelen ir primero por Reino Unido y luego van un poco pues, expandiéndose en el resto de Europa occidental. Y respecto a ese punto, pues, aquí en España estamos viendo un cambio de paradigma por el lado promotor, por el lado inversor. Estamos viendo cómo esa financiación alternativa ya no está siendo un segundo escenario a la hora de plantear una inversión inmobiliaria, sino que al revés, están cada vez ampliando la variedad de estrategias de inversión y donde la financiación alternativa está aportando un valor añadido, está aportando una posibilidad para poder llevar a cabo esos proyectos. Entonces, desde ese punto de vista promotor estamos viendo, se puede traducir en una aceptación del propio mercado a la hora de tener en cuenta a estos fondos que están proporcionando otro tipo de solución financiera. Y yéndonos un poco al punto de vista del fondo, estamos viendo un gran interés por su lado. Estamos viendo como cada vez más están intentando canalizar y entrar en las estructuras de capital de los proyectos inmobiliarios vía deuda, ya que pues, bueno, permite, entre otras cosas, pues, permite limitar su riesgo a mercado y más en una situación de mercado tan volátil como la que nos encontramos ahora. Estamos viendo unos retornos atractivos desde el punto de vista riesgo-rentabilidad y al mismo tiempo pues, también permite acceder a esos modelos de negocio donde no son tan complejos y al mismo tiempo pues, también permite entrar en unas oportunidades, en unos activos de gran calidad y con muy buena ubicación. Hablamos ya de activos, lo comentabas antes por encima, pues ese gusto a lo mejor de la banca, por ejemplo, por proyectos Core y Core Plus. Aquellos proyectos en los que la banca a lo mejor se muestra menos activos, entiendo que son los proyectos y los activos en los que está más interesada esa financiación alternativa, aunque también puede interesarle proyectos que eran
tradicionalmente más relacionados con la banca, ¿no? Sí, ahí como idea general a transmitir, digamos que la financiación alternativa está presente en todo tipo de operaciones, en todo tipo de sectores y soluciones financieras. Ahora, si los desglosamos un poco en mayor y menor exposición en cuanto a tipología de proyecto, podemos dividirlo en tres, ¿no? Empezando un poco por la compra de suelos o activos que tengan algún tipo de componente distressed. Esos son activos que realmente la banca no está presente, ni va a estar presente en los próximos años, sino que va a ser un poco un mercado donde la financiación alternativa va a poder permitirse el lujo de hacer su elección de oportunidades. Es verdad que eso va a venir con un coste y ese coste financiero pues prevemos que va a estar por encima del doble dígito, estamos hablando por encima del 10% aproximadamente. Si nos vamos a operaciones value add, son operaciones donde conlleva una compra, un posible reposicionamiento del activo, una reforma o incluso activos donde se hayan construido pero no se haya comercializado. En cuanto a ese tipo de operaciones, sí vemos apetito por parte de la banca, pero al mismo tiempo volvemos a lo de antes, el nivel de apalancamiento va a estar limitado a ese 50%, por lo cual en esas estrategias de inversión donde necesites tener un apalancamiento mayor, vas a tener que seguir acudiendo a la financiación alternativa y en este tipo de operaciones la verdad que estamos trabajando mucho con los fondos. En cuanto a coste, pues más o menos la financiación alternativa se suele encontrar entre un 5 y un 7% de margen. Si nos vamos más allá, donde vemos menos exposición de la financiación alternativa, estamos hablando ya de operaciones core plus, donde la banca sigue teniendo mucho apetito, estamos hablando de activos estabilizados, activos que ya están generando una caja, y aquí la banca sigue teniendo apetito dentro de este tipo de operaciones. La financiación alternativa sigue estando presente, porque hay veces, como he comentado antes, que la estrategia de inversión de cualquier tipo de inversor puede necesitar una estructura de repago de préstamo más cómoda, como puede ser una estructura bullet, como hemos comentado antes, o al igual necesita un mayor apalancamiento, donde hay veces que esa financiación bancaria no puede llegar, entonces no te queda otra que acudir directamente a la financiación alternativa. Decías ahora distress y es una de las palabras que tenemos, ¿no? Se habla de que quizás el año que viene veamos un mercado inmobiliario distress. Al final estamos aquí para hablar de tendencias. ¿Qué tendencia esperamos por vuestra parte, ¿no? El año que viene como mercado inmobiliario? Sí, podemos esperar un año muy activo, no solamente para el año 2023, sino para el año 2024 y 2025. Esperamos ver muchas operaciones de refinanciación, principalmente derivadas por esos ajustes de las yields, las cuales han provocado también, vienen un poco de esas pocas ofertas o esas ofertas que no están llegando a los precios esperados por los inversores, y esos mismos inversores están buscando una alternativa, y esa alternativa la puede aportar la deuda, permitiendo a este tipo de inversores recuperar parte del capital invertido y extender un poco ese tiempo de desinversión una vez estemos en un entorno donde puedan llegar a ese precio objetivo. Has mencionado distress. Vamos a ver en situaciones puntuales algo de distress, tanto en activos como en compañías, pero no creemos que sea lo que vaya a marcar este mercado o este año en el que nos vamos a mover de 2023, sino que vamos a seguir viendo un mercado con gran apoyo por parte de la banca, como llevamos viendo desde 2020. Creemos que van a estar intentando ser flexibles y ayudar a sus clientes y a sus posiciones. Y bueno, desde ese punto de vista creemos que el mercado va a poder estar muy activo, pero tampoco va a marcar un distress desde nuestro punto de vista. Eso sí, creemos que va a haber una atención especial por parte de la financiación al cash flow, a ese flujo de caja que pueda llegar a generar un activo con un proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Al final, desde el punto de vista del financiador, la manera de repagar ese préstamo que has otorgado, hay prácticamente dos maneras. Una de ellas con la caja que se vaya generando con el activo, o dos,
con la propia desinversión. Como hemos comentado antes, esa desinversión estamos viendo donde no en todos los sectores están llegando a ese precio objetivo, por lo que no va a quedar otra que tener mucho en cuenta ese flujo de caja que pueda llegar a generar, y a raíz de ahí pues, se utilizarán diferentes ratios de los que solemos utilizar, como puede ser pues, el ratio de cobertura de servicio a la deuda, ratio de cobertura de interés o el debt yield, donde se está prestando gran atención a la hora de ejecutar los procesos de financiación. Pues yo me quedo con que al final el mercado va a seguir activo, con que está claro que es un mercado más complejo en cuanto a financiación, y por eso mismo, lo decías antes, expertos como vosotros, que estáis sentados cada semana con esos actores, vais a seguir siendo clave. Así que muchas gracias por explicarlo. A ti, Marta.